Estamos allí con nuestra tarea de grabación. Queridos hermanos, entonces el tema de hoy tiene que ver, yo me voy a bajar aquí, sí, permiso, quiero estar con libertad, para hablar acerca de la escatología. ¿Qué es la escatología? Bueno, la escatología, mis hermanos, es la doctrina que nos habla acerca de las últimas cosas. Eso significa literalmente. Entonces voy a escribir aquí la palabra escatología, y significa literalmente doctrina o enseñanza, porque la palabra doctrina significa enseñanza, ¿sí? Doctrina es enseñanza, doctrina de las últimas cosas, es decir, es la doctrina que no va a hablar de los tiempos finales. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta noche si vamos a hablar de escatología? Vamos a hablar de los tiempos finales, los tiempos proféticos que vienen. Como creyentes evangélicos, ¿qué pensamos nosotros que es lo primero que viene ahora proféticamente? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Estamos esperando en primer lugar el rapto, es decir, en algún momento de la historia estuvo la cruz de Cristo, después vino el descenso del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba esa fiesta donde descendió el Espíritu Santo? El Pentecostés. ¿Qué nació en el Pentecostés? Nació la iglesia, es decir, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, la iglesia no existía en los evangelios. Esto es muy importante. ¿Por qué yo lo recalco siempre esto? Porque hay algunos manuales, hay algunos predicadores. Hoy uno abre internet y escucha predicadores de los colores que a usted le guste, pero no con todos coincidimos. Algunos predicadores podemos coincidir, otros no. Algunos predicadores, por ejemplo, dicen la iglesia del Antiguo Testamento. No, no existe la iglesia del Antiguo Testamento. Un error común, por ejemplo, es decir, bueno, ¿de qué habla el libro del Cantar de los Cantares? ¿De qué habla el libro del Cantar de los Cantares? Y muchos dicen, hablan del amor de Cristo por la iglesia. Imposible, la iglesia no existía y Cristo todavía no había venido. Si bien Cristo existía, pero estaba en el seno allá con el Padre. Todavía no se había encarnado, todavía no había bajado. La iglesia nació en Pentecostés, por lo tanto Salomón, 900 años antes de Cristo, no puede estar hablando de el amor de Cristo por la iglesia. Es como decir, por ejemplo, en la época de, no sé, del general O'Higgins. Bueno, general, usted se cruzó un semáforo en rojo. No existían los semáforos, o sea, es poner algo fuera del tiempo y el espacio. Eso se llama anacronismo. Cuando yo ubico algo equivocadamente en el tiempo y en el espacio, eso es un anacronismo. Entonces, si la iglesia nace en el Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, por eso se llama Pentecostés, no existe la iglesia en el Antiguo Testamento. En los libros de los evangelios tampoco existía la iglesia, porque él dijo, sobre esta roca, tiempo futuro. ¿Se da cuenta? Edificaré mi iglesia. Entonces, aún en la vida de Cristo, obvio que la iglesia estaba en preparación, sí, estamos de acuerdo. Él habló de la iglesia, sí, amén. Él se anticipó a la iglesia, sí, por supuesto, pero no existía la iglesia como tal, como nosotros la conocemos. Entonces, la iglesia nace en el Pentecostés. Han pasado hasta este momento aproximadamente, bueno, en el año que estamos, en el 2019. Acá estamos nosotros, estamos viviendo en esa época. En cuanto a los tiempos futuros, a la escatología, ¿qué estamos esperando entonces? El rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Entonces, de esto vamos a comenzar a hablar. Y si hay preguntas, yo sé que hay preguntas acerca del rapto, las vamos haciendo ahora. Bien, el rapto de la iglesia. Nosotros entonces creemos a esta postura, a los que creemos en esto, que lo que viene ahora es el rapto de la iglesia. A esta postura que nosotros tenemos se llama pretribulacional. Es decir, ¿usted cree en el rapto de la iglesia? Amén. Amén. Entonces su postura teológica es pretribulacional. ¿Por qué? Porque ¿qué viene después del rapto de la iglesia? Viene la gran tribulación, que dura ¿cuántos años? No, 7 años. Dura 7 años. Después de la gran tribulación, ¿o con qué termina la gran tribulación? Voy a hacer el cuadro primero. ¿Con qué termina la gran tribulación? ¿Qué batalla famosa?
la batalla de Armagedón. Entonces la gran tribulación termina con la batalla. Si usted quiere ir haciendo este cuadrito, todo esto está en el manual. Allí hice un cuadro, allí está todo explicado, está toda la materia detallada. La batalla de Armagedón. Entonces la batalla de Armagedón, ¿cuántos años después del rapto es? 7 años. Sucede el rapto y yo sé que 7 años después viene la batalla de Armagedón, que ahí se produce la venida del Señor físicamente sobre la tierra. Ahora vamos a hablar también de la diferencia entre el rapto y la venida del Señor a poner los pies sobre la tierra y a establecer. ¿Qué va a establecer el Señor? ¿Qué comienza a partir de ahí? 1000 años. Entonces el reino milenial. El reino milenial. El reino milenial. Después del reino milenial, bueno, Satanás va a ser soltado un poquito de tiempo. Satán soltado, un poquito de tiempo nada más. Cae fuego del cielo, ¿cierto? Muchas gracias, muchas gracias. Y después viene, ¿qué juicio al final? ¿Cómo se llama el último juicio? Juicio del gran trono blanco. Bien, ahí está. Aunque hay otros juicios más, ahora lo vamos a ir desglosando con la ayuda del Señor. Todo no lo vamos a poder ver ahora, porque tenemos hoy y mañana. Entonces, si usted no va comprendiendo algo, usted me levanta la mano, me pregunta, pastor, yo tenía entendido, leí otra cosa, escuché un predicador, mire, hoy se escucha cualquier cosa, se escucha de todo. De lo bueno, de lo más o menos y de lo muy malo. O sea, hay de todos los colores para elegir. Bien, estamos acá nosotros en este momento en el rapto de la iglesia. Entonces, como usted cree, y yo creo que el rapto está antes de la gran tribulación, por eso nuestra postura doctrinal se llama antes de la tribulación. ¿Y por qué lo aclaramos? Porque usted se va a encontrar con predicadores que dicen, no, en realidad el Señor viene a la mitad de la tribulación, por eso los creyentes van a estar 3 años y medio de tribulación y a la mitad de los 3 años y medio recién viene el Señor y se los lleva, ahí viene el rapto. No es nuestra postura, pero hay predicadores que enseñan eso. Eso se llama mid-tribulación, o sea, mid-tribulación. No voy a explicar todo eso, simplemente lo nombro. Y hay otros creyentes, por ejemplo, como predicadores como Sugel Michelén, Miguel Núñez y algunos otros más, dicen, bueno, ellos niegan el rapto, ¿no? Pero no sería en ese caso, ellos niegan hasta el reino milenial. Otros predicadores, no esos precisamente, dicen que el rapto de la iglesia se va a producir al final de la tribulación. Entonces dicen, no, la iglesia va a pasar por la gran tribulación y el Señor la va a salvar allá al final de todo. Eso se llaman post-último tribulacionales. No le quiero hacer un lío, simplemente se lo nombro. Nuestra postura es esta. Viene primero el rapto, luego la gran tribulación, termina la gran tribulación con la batalla de Armagedón, luego viene el reino milenial. Por eso somos tribulacionales. Esa es nuestra postura teológica. Ahora, no es una postura nuestra. Desde que nació el pentecostalismo en el año 1900, esto ya se enseñaba y el pentecostalismo aceptó esto y cree que esto es verdad, y la gran mayoría, yo le diría, de los pentecostales tienen esta postura justamente acerca de la escatología. Son pretribulacionales. Viene el rapto, luego la gran tribulación. Bien, vamos a hablar entonces un poquitito acerca del rapto. Por supuesto, como toda doctrina tiene gente que la niega, gente que toma una oposición. Sí, así lo tengo más cómodo acá. Ahí está, muchas gracias. Lo niega, ¿no? Bien, algunos dicen, no creemos en el rapto porque la palabra rapto no existe en la Biblia. ¿Usted leyó la palabra rapto en su Biblia? No. O sea, la palabra rapto es verdad, no está en la Biblia. No está. Ahora, que una palabra no esté en la Biblia, ¿significa que eso sea falso, sea mentira? ¿Usted encontró la palabra astronauta en la Biblia? ¿La palabra automóvil la encontró la Biblia? ¿La encontró? ¿La palabra computadora la encontró la Biblia? Es decir, que una palabra no esté en la Biblia no significa que eso sea necesariamente algo falso, ¿verdad que no? O sea, es un argumento débil. Pero sin irme a cosas de esta época, alguno me va a decir, bueno, pero está citando todas cosas de esta época. Vamos con cosas de aquella época.
La palabra Trinidad, ¿usted la encontró en la Biblia? No existe la palabra Trinidad. Y sin embargo, ¿creemos en la Trinidad? Es decir, tenemos una doctrina como la Trinidad, que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Esto es verdad, no existe la palabra Trinidad en la Biblia, porque Trinidad es un concepto para definir cómo es Dios, o para tratar de entender cómo es Dios. Entonces es un concepto, pero la palabra Trinidad no existe en la Biblia en ningún lado. Ahora, porque la palabra Trinidad no esté en la Biblia, ¿la Trinidad no existe? Porque la palabra Trinidad no esté en la Biblia, ¿la doctrina de la Trinidad es falsa? Y no. Entonces fíjese, no necesariamente porque una palabra no esté en la Biblia significa que eso sea mentira o falso. Entonces, la palabra rapto no está en la Biblia, pero hay una palabra que es equivalente, que es la palabra ¿cuál? Muy bien, arrebatamiento. Esta palabra sí está en la Biblia. Arrebatamiento. ¿Dónde está esta palabra? Ahora la vamos a buscar. La palabra arrebatamiento la tenemos en 1 Tesalonicenses 4:17. ¿Quién me lo busca, por favor? 1 Tesalonicenses. Si hay preguntas, usted me la hace, por favor, no hay ningún problema. 1 Tesalonicenses 4:17, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahí utiliza la palabra, sí, mi hermana, bien fuerte y claro. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Qué significa la palabra arrebatamiento? Técnicamente, arrebatar es tomar algo repentinamente y sin tiempo a reacción. Por ejemplo, cuando uno va a atrapar una mosca, le da el manotazo, la mosca no alcanzó ni a decir ni pío, dirían acá en Chile, ¿no? Ahí está, y ya la atrapó. Eso es arrebatar. Y Pablo utiliza la palabra arrebatar. Ahora, ¿de dónde sale la palabra rapto? Rapto. Bueno, usted sabe en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento. En griego, muy bien. Entonces en griego, Pablo cuando pone arrebatamiento pone así, arpazo. Así con Z, arpazo, como si dijéramos zarpazo. ¿Se da cuenta? Pero es arpazo. Esa es la palabra griega. Cuando Pablo escribe en griego, él pone y seremos, lo voy a decir así, en un invento del griego, pues yo no sé hablar griego, seremos arpasados, seremos arrebatados. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, cuando la palabra arpazo, porque la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego, se tradujo al latín, que fue el idioma que se usó siglos y siglos, porque se tradujo a muchos idiomas, pero sobre todo al latín, y porque la Iglesia Católica utilizaba el latín. La palabra arpazo en latín es rapio, y de allí viene rapto. Es decir, la palabra rapto no está en la Biblia. La palabra rapto viene de rapio, latín. Latín se traduce de arpazo, griego. ¿Y qué significa arpazo? Arrebatamiento. Es lo mismo. Entonces en realidad es una traducción de la palabra. Entonces no hay ningún problema. Entonces cuando alguien le diga, no, es que la palabra rapto no está en la Biblia, usted contéstele, la palabra Trinidad tampoco. Y así como usted cree en la Trinidad, aunque no está esa palabra en la Biblia, también yo creo en el rapto, aunque esa palabra no esté en la Biblia. Pero está su equivalente, que es arrebatamiento, es un sinónimo. En definitiva es eso, es un sinónimo. Entonces, estamos viendo aquí algunas objeciones que hay a esta doctrina, ¿no? Bien, otros, si voy teniendo como para borrar un chiquitito ahí, bien, otros dicen como objeción, bueno, el arrebatamiento no puede ser algo que nadie se entere, porque usted ha escuchado hablar del rapto secreto. Hay muchos que dicen, no, al rapto secreto, hay películas que hablan del rapto secreto y el rapto secreto. A ver, la Biblia nunca dice que el rapto sea secreto. Eso es un error de interpretación. Vamos a ir a ver nosotros, por ejemplo,
en 1 Corintios 15, 51. ¿Todo? Sí, acá abajo nomás, acá abajo, solamente eso no, lo de abajo, ahí está, gracias. Yo voy un rato, déjenme ver, gracias. Qué asistente que tenemos hoy. Bien, 1 Corintios 15, 51, ¿qué dice? Léamelo por favor. 1 Corintios 15, 51. Estamos hablando de objeciones, aquellos que niegan el rapto, los argumentos que dan. Entonces estamos contestando a esa negativa. Porque usted se va a encontrar con algunos, no, pero la palabra rapto no existe, ya tiene usted la respuesta. Otro va a decir, no, pero ¿cómo puede haber un rapto secreto? Bueno, ahora va a tener la respuesta. Por favor, lo leemos. 15:51. Sí. 1 Corintios dice así: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. La Biblia dice que esto es un misterio, no un secreto. No es lo mismo un misterio que un secreto, ¿verdad? Amén. ¿Qué es un misterio? Algo que no está del todo claro, algo que está oculto. Si tenemos una cortina, por ejemplo, para mí es un misterio que hay atrás de esta puerta. Amén. Es un misterio. Ahora, un misterio no significa un secreto, no es que esté prohibido entrar allí. Entonces, un misterio no es un secreto. Ahora Pablo dice, he aquí os digo un misterio. ¿Qué quiere decir Pablo? Y habla allí justamente del rapto. No todos dormiremos, sino, ¿cómo dice el texto? He aquí os digo un misterio. Sí. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Muy bien. ¿Cuál es el misterio? O sea, misterio, Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Corinto es, les voy a decir un secreto, él va a decir un secreto, no que el rapto va a ser secreto, él les va a decir un secreto, como, pastor, le quiero contar algo acá entre nosotros, ¿se da cuenta? Se lo voy a contar a usted, pero no es que lo que voy a contar no se va a enterar nadie, no, se lo cuenta a usted. Pablo le está diciendo a los corintios, les voy a decir algo que nunca nadie habló. Les voy a decir un secreto para ustedes, es decir, los amo tanto, los quiero tanto, los aprecio tanto en el Señor, que les voy a contar un secreto que Dios me dijo a mí. Y a partir del momento en que ese misterio, ese secreto que dijo Pablo ahí, se escribe, ya no es secreto. Porque está ahí escrito. Y está escrito para todas las generaciones. Es decir, era secreto hasta que Pablo lo dio a conocer. Pablo sabía por el Espíritu Santo lo que iba a venir. Entonces dice, he aquí os digo un misterio, es decir, les voy a contar un secreto. Bien, ¿hasta ahí me siguen? Amén. Les voy a contar un secreto. ¿Cuál era el secreto? ¿Que la gente iba a resucitar? No. ¿En el rapto hay resurrección? Claro, ahora vamos a seguir viendo el tema del rapto. Entonces, los israelitas ya creían que existía la resurrección. Job sabía de la resurrección. Dice, yo sé que en mi carne he de ver a Dios. Marta le dice al Señor, Señor, yo sé que resucitarán el día postrero. Es decir, salvo los saduceos que no creían en la resurrección, la mayoría de los judíos aceptaban y entendían que había una resurrección futura. Daniel habla de la resurrección futura. Es decir, eso no era un secreto. Los judíos sabían que iba a haber una resurrección. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es lo que nuevo que nos quiere contar Pablo? Los judíos también sabían, los hermanos sabían que habían sucedido raptos en el pasado. Nómbreme uno. Arrebatamiento. Enoc. El primero es Enoc. Enoc fue arrebatado literalmente, ¿cierto? Amén. ¿Cuál otro? Elías fue arrebatado. Amén. Entonces, ¿hubieron casos de resurrección en el Antiguo Testamento, sí o no? Amén. Elías resucitó a personas por las cuales oró, Eliseo también. Amén. En el Nuevo Testamento nuestro Señor. Es decir, no es un secreto la resurrección, no es un secreto que el Señor se lleve a una persona. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que toda la iglesia, todos los creyentes al mismo momento, a la misma vez, toda la generación sea llevada. Eso no había sucedido nunca. Por eso Pablo dice, aquí os digo un misterio. No todos vamos a morir. No todos vamos a dormir, dice él. Pero todos seremos transformados. Es decir, todos a la vez. Y ese es el secreto. Entonces Pablo no está diciendo que el rapto va a ser un secreto. Está diciendo que esta enseñanza hasta ahora nadie la
había compartido, pero yo se las doy a conocer. Pedro no predicó del rapto, Juan no predicó del rapto, ninguno de los demás predicaron del rapto. El Señor Jesucristo no habló del rapto. Busque allí los evangelios, nunca Él habló del rapto. Él habló de la segunda venida, de la manifestación allá al final, pero nunca habló del rapto de la iglesia. Entonces Pablo es el primero en hablar acerca del rapto. Toda la iglesia, toda una generación a la vez, no individualmente, no personas aisladas como Enoc, como Elías, sino que toda una generación va a desaparecer en el mismo momento. Ahora yo digo, cuando eso suceda, el mundo no se va a enterar, va a ser tan secreto. Todo el mundo se va a enterar. Van a quedar iglesias vacías. Van a quedar, hermanos, un chofer de una micro que es cristiano se fue con el Señor. Eso va a suceder tal cual. ¿Ha visto la película, Dejados Atrás? ¿Alguien ha visto la película Dejados Atrás? ¿Nadie? Se la recomiendo, la 1 sobre todo, Dejados Atrás. Allí muestran gente que va en un avión allí y van a ver y quedó la ropa nada más. Gente en distintos lados, el caos muestra que se va. Es una película cristiana dirigida por Tim LaHaye, un predicador cristiano que obviamente cree, al igual que nosotros, en el rapto. Es más, tiene una Biblia de estudio de Tim LaHaye, se llama Biblia de Estudios de la Profecía, de Tim LaHaye, es el director de esa película. Se la recomiendo, ve allí, porque así va a suceder, o similarmente va a suceder, ¿cierto? Las cosas. Entonces, toda una generación a la vez va a ser llevada a la presencia del Señor. Entonces, nosotros nunca decimos que el rapto es secreto. Primero, no es secreto porque está escrito. ¿Qué secreto va a ser el que está escrito hace 2000 años? A lo sumo algunos lo están ignorando, pero no es secreto, está escrito. Entonces, el rapto no es secreto. Es secreto cuando Pablo le dijo a los corintios queriendo decirles, nunca nadie dio esta enseñanza, esto era un misterio, esto es algo que Dios tenía reservado, pero que ahora se los doy a conocer. Y ahí está escrito y a partir de ese momento ya dejó de ser un secreto, ya dejó de ser un misterio. Hoy sabemos que el rapto viene en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, mis hermanos. Otros dicen, hablar del rapto es hacer que los hermanos estén intranquilos. Miren, cuando nosotros vamos al final del libro de Apocalipsis, ¿cómo termina el libro? El espíritu y la esposa. Es decir, el espíritu, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Y la esposa quién es? La iglesia. El Espíritu Santo y la iglesia dicen exactamente lo mismo, anhelan lo mismo. ¿Qué anhelan? Es decir, que un creyente anhela la venida del Señor, no le tiene miedo a la venida del Señor. Cuando predicamos estos días allí en la convención de jóvenes, en Tito, capítulo 2, versículo 11 en adelante, decimos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que anhelamos. Es más, usted sabe que los animales anhelan la venida del Señor. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? La creación. La creación dice gime y está con dolores de parto, esperando ¿qué? La manifestación gloriosa, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, los animales del campo, la creación gime y le pide a Dios, Dios, ¿cuándo vas a quitar la maldición que por causa del pecado de Adán vino sobre la creación? La maldición va a ser quitada acá en el reino milenial, donde el lobo comerá paja junto al corderito. Amén. Donde el león se echará junto a la cabrita, a la vaca, y no harán daño, ni se matarán en todo mi santo monte, dice el Señor, porque la tierra será cubierta de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Hasta la mentalidad, el instinto de los animales va a ser cambiado y transformado. Hoy nuestros animalitos anhelan y claman y gimen para que venga el Señor. ¿No clamarán los cristianos? Es inconcebible, pero este es un problema también a veces de los predicadores que han usado estas cosas no para dar ánimo, sino para meter miedo. Amén. Esto no es para temer, esto es para anhelar. Amén. Esto es para desear. ¿Cómo dice el Padre nuestro? ¿Venga qué? Tu reino. Venga tu reino.
El anhelo, la oración de todo cristiano es: venga tu reino. Es el deseo de nuestro corazón. Si Cristo viene hoy, ¿cuántos se van? Amén, decimos ahí inmediatamente, sin dudarlo. ¿Por qué? Porque es el anhelo de todo cristiano. Como acá adentro está el Espíritu Santo y yo soy parte de la iglesia, ¿qué dice el Espíritu Santo y la iglesia? Ven, amén. Yo quiero que venga ya. No, pero tendría que estar preparado, hermano. Sí, mi hermano, pregunta. Qué buena esa pregunta. Un aplauso para la primera pregunta. Vamos, gloria al Señor. Vamos. Fuerte aplauso de ánimo. Amén. ¿Hay alguna diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? No, algunos predicadores hacen diferencias. Son diferencias de énfasis nada más. Nada más. Como a veces se habla del evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? ¿Qué diferencia hay del evangelio del reino al evangelio de la gracia? No, los énfasis, nada más. Es decir, el evangelio del reino, por ejemplo, es el que predicaba Juan. Arrepentidos y convertidos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces depende del énfasis que yo le esté dando. Si yo estoy llamando al pecador al arrepentimiento, podría decir el evangelio de la gracia de Dios. Es lo mismo, depende del énfasis, depende del público. Entonces, cuando se habla del reino de los cielos, el reino de Dios, el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, es lo mismo, hay un solo evangelio. No hay varios evangelios. Hay distintos énfasis. Por ejemplo, en esta noche yo estoy hablando, por ejemplo, de la palabra de Dios con un énfasis educativo. Pero si hacemos una campaña, no es un énfasis educativo. Yo no puedo hablar así en una campaña, ¿verdad que no? No, voy a hablar con otro lenguaje, pero estoy diciendo lo mismo en el fondo. Porque depende del público que esté escuchando, es el énfasis o la orientación que yo le voy a dar al mensaje. Pero no hay diferencia de énfasis, pero nada más que eso. Si hay preguntas, mis hermanos, la vamos haciendo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, algunos dicen, bueno, esta enseñanza hace que los creyentes vivan preatribulados, angustiados, mal, no, que no vaya a venir porque no estoy preparado. No, eso es porque o no se enseña bien o el predicador dijo cualquier cosa, pero la Biblia dice que nosotros debemos estar anhelando estas cosas. Si los animales anhelan la venida, ¿cuánto más los hijos del Señor? ¿Quiénes entraron en el arca de Noé? Es decir, Dios quería salvar hasta la creación, no solamente al hombre. Ahora, ¿a quién se le ofreció por 120 años la salvación? Al hombre. ¿Noé predicó cuántos años? 120. Es decir, al hombre le dio 120 años de oportunidades. ¿Cuántos entraron? Nadie. El último día dijo Dios, vengan los animales, y ellos obedecieron. El burro es más obediente que el ser humano, porque el burro vino. Una sola vez el Señor le habló al burro, ¿y sabe qué hizo el burro? Vino. Por eso dice Isaías, dice, el asno conoce el pesebre de su Señor, mi pueblo no entiende. Que no nos pase eso, mis hermanos, eso se dice de Israel, que no le pase esto a la iglesia, que nosotros podamos entender las cosas espirituales. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, otra objeción que se da. Entonces, está claro lo que es un misterio. No es que el rapto va a ser un misterio y que nadie se va a enterar. No, eso es falso. Pablo quiere decir que es un misterio porque hasta ese momento nadie nunca había hablado tan clarito acerca del rapto. Pero del momento que se escribió de público conocimiento, ya deja de ser un secreto. El rapto no va a ser un secreto ni es un secreto. Bien. Después otra objeción muy común, yo la he escuchado de muchos predicadores que no creen en el rapto, dicen, es una enseñanza nueva. Es una enseñanza nueva. Dicen ellos, es una enseñanza nueva. A ver, el rapto se comenzó así, pero con mucha fuerza a predicar. ¿Saben qué año? 1830. Es difícil encontrar predicadores del rapto antes de 1830, es difícil. 1800, pero digamos, el hombre que empezó a predicar con mucho fuego, con mucha insistencia, y era su mensaje, 1830, el predicador se llamaba John Nelson Darby. John Darby, un predicador inglés, John Darby. Hubieron personas que hablaron del rapto, pero digamos tímidamente antes, pero el que, digamos, puso así bien el tema del rapto, así como
Como predicación fue John Darby en 1830, 1825, ahí comenzó. Entonces algunos dicen, a ver, esto es una enseñanza nueva, antes de este año no se hablaba de esto. Bien, respuesta. Martín Lutero, que le da origen a la Reforma Protestante y de ahí salen las iglesias evangélicas, ¿sí o no? Amén. ¿En qué año fue eso? Que clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. ¿Qué año fue? 31 de octubre del año 1517. Por eso el 31 de octubre acá en Chile es feriado, es el día de la iglesia evangélica, porque es el día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Bien, Martín Lutero, 31 de octubre de 1517, es decir, ya habían pasado 1517 años del nacimiento de Cristo, ¿sí o no? 1517. Fíjese que el mismo argumento yo lo puedo aplicar a Lutero. Lutero ahora viene con que la salvación se obtiene solo por fe. ¿Usted está de acuerdo con esa doctrina? La salvación se recibe por fe, ¿sí o no? ¿O por obras? ¿Por fe o por obras? Por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Amén. Entonces la salvación es un regalo de Dios, es decir, gracia. Ahora, yo recibo ese regalo ¿cómo? Mediante la fe. Entonces, Lutero empieza a enseñar que la salvación se la recibe por fe. Es un regalo de Dios, pero yo la recibo por fe. Entonces, la Reforma Protestante comenzó con esa enseñanza. Cualquiera le podría decir a Lutero en el año 1517 o en el 1518, no, esta es una enseñanza nueva, si es nueva es falsa. Pero es verdad. Y hoy ningún evangélico sensato discute la justificación por la fe. Amén. Dios nos declara justo por la fe. Salvación por gracia, yo la recibo por fe, Dios me declara justo. Bien. 31 de octubre de 1517. Cualquiera podría haberle dicho a Lutero, a ver Lutero, para un momentito, hace 1517 años que se enseña que la salvación es por obras. Y vos me decís que la salvación es por fe, vos estás equivocado. Una doctrina no puede ser evaluada por cuántos años lleva enseñándose. Tiene que ser evaluada si es de acuerdo a la Biblia o no. Estamos de acuerdo con lo que Lutero dijo en ese año porque lo que Lutero dijo coincide con la Biblia, es decir, se estaba dando una enseñanza equivocada durante muchos siglos. Esa es la verdad. Entonces, se enseñó por muchos siglos esto, pero estaba mal. Cuando algunos dicen, no, es que los peregrinos hace 500 años vienen a este lugar. Bueno, hace 500 años que peregrinan de gusto, les contesto yo. Y claro, o sea, ¿qué quieren que le diga? Pero, porque uno puede practicar algo mucho tiempo, pero eso no lo convierte en verdadero, ¿o sí? No lo convierte en verdadero. Yo hace, qué sé yo, 15 años que me pongo la corbata para atrás. Y estoy tan acostumbrado que uso la corbata para atrás. ¿Ahora está bien? No. Yo le podría decir, pero hace 15 años que yo lo uso así. Que yo haga algo hace 15 años, 20 años, 50 años, no lo convierte en algo bueno. Capaz que hace 15, 20, 30, 50 años que estoy equivocado. Entonces, una enseñanza se debe medir si está en la Biblia o no. No cuántos años se lleva enseñando. Entonces, la crítica al rapto, por eso digo, es difícil encontrar predicadores que hablen del rapto antes de este año. Es bastante difícil, eso es verdad. Y este hombre, gracias a Dios, estudiando las Escrituras, y de ahí todos los que seguimos la misma línea, hemos seguido estudiando las Escrituras y decimos, sí, es verdad, creemos en esto, creemos que las cosas son así. Ahora, que no se enseñaran es otro tema, es otro problema. No es un problema nuestro. Si no se enseñaba antes, bueno, yo lo lamento, pero ahí en la Biblia está. Ahí están los textos, ahí está la enseñanza. Si no se habían dado cuenta, si no lo habían estudiado a fondo, ese será otro cantar. Pero la enseñanza está ahí. Miren, quiero compartir con ustedes este versículo, por ejemplo. Daniel, capítulo 12, versículos 8 al 10. Fíjese cómo en la Biblia estaba profetizado que las cosas futuras no eran claras y que iba a llegar un momento en la historia de la humanidad en que iban a ser claras. En Daniel, 600 años antes de Cristo, Daniel dice, hay cosas que Dios habla acerca del futuro que hoy no se entienden ni se van a entender. Se van a empezar a entender recién allá en los tiempos finales. Amén.
Daniel capítulo 12, versículos 8 al 10. El que lo tiene lo lee fuerte y claro. Ya, dice así, pastor. A ver. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, Dios le está dando una profecía a Daniel de los tiempos finales. Daniel dice, con la sabiduría que tenía Daniel, no le ilustramos los zapatos a Daniel, o sea, eso está claro. Con la sabiduría que tenía Daniel, Daniel dice, Señor, no entendí nada. Me diste una profecía, yo la escribo, la leo, no entiendo ni jota, Señor. ¿Me la explicas? El Señor le dice, no, Daniel, suficiente. Estas palabras están selladas, es decir, tú no las puedes entender. Amén. Ni te las voy a explicar, ni te voy a revelar el significado, como hizo en otras ocasiones. Amén. Esto no, están selladas, ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. ¿Y en qué tiempo estamos ahora? Estamos en los tiempos finales. Es decir, la misma Biblia anticipaba que las cosas de los tiempos finales no se iban a entender sino hasta los tiempos finales. ¿Se da cuenta que la misma Biblia responde y tranquilamente nos podemos quedar tranquilos acerca de estas cosas que hoy nosotros enseñamos y que hemos entendido? La Biblia ya lo decía 600 años antes de Cristo, que hay muchas cosas de la parte futura que no se iban a entender sino hasta este tiempo. Yo le hago una pregunta. Usted leyó, por ejemplo, ¿cuántos han leído el libro de Apocalipsis? Levante su mano. ¿Han leído el libro de Apocalipsis? Primero, los que no lo leyeron se están perdiendo de algo muy importante. ¿Sabe cómo empieza Apocalipsis? Bienaventurado el que lee. Primero el que lee. Amén. Es decir, hay bendición en leerlo, dice el Señor. Es el único libro de los 66 que dice, eres bendito si lees este libro. Dios me lo está diciendo, o sea, yo me pongo a leerlo ya o no. Léalo, esta noche tiene que empezar a leerlo. Amén. Vuelvo a repetirlo, de los 66 libros de la Biblia, el único que dice, eres bendito si lo lees, ¿cuál es? Apocalipsis. Tiene que leer Apocalipsis. Algunos dicen, no, pero que no entiendo nada. No importa que no entienda. Pues tiene que leerlo porque hay bendición de parte de Dios para los que leen este libro. No hay ningún otro libro. Usted puede decir, ay, a mí me encanta tanto la historia de Ruth. Ay, no, y Juan, el Evangelio. Está bien, todo es palabra de Dios. Pero ningún libro le dice, eres bendito si lees este libro. Solo Apocalipsis. Solo Apocalipsis. Entonces dice, bienaventurado, primero el que lee. Segundo, pastor, es que yo no sé leer, ya estoy viejito. ¿Qué dice más? El que oye. Es decir, yo no lo puedo leer porque no sé leer. Lo pone a su hijo ahí, léeme este libro, porque hay bendición de parte de Dios para los que oyen. Amén. Hoy los celulares podemos descargar la Biblia hablada, ¿sí o no? Amén. Y la hermana está cocinando, ahí está cortando las papitas, el zapallito, está mi pastor ahí preparando la bombita y está escuchando de fondo, ¿qué? La lectura de Apocalipsis. No lo estoy leyendo, pero lo estoy escuchando. Hay bendición a los que escuchan la lectura de este libro. Qué anticipación a estos tiempos, ¿no? Amén. ¿Y qué más dice? ¿Y los que guardan? Los que lo atesoran, lo tienen como un precioso tesoro. Hermanos, qué bendición nos perdemos al no leer Apocalipsis. Bueno, gloria al nombre del Señor. ¿En qué estaba hablando? ¿Qué iba a decir? Bueno, no sé qué es lo que iba a decir y salió este comentario. Me fui de la onda. Estábamos en Daniel. Un momentito. Daniel y los tiempos escatológicos. Está bien, pero perdí la onda y no hay ningún problema. Bien. Entonces, tenemos nosotros esta bendición de leer este libro, mis hermanos. Hay esta bendición en leer esto. Iba a decir algo acerca de el contenido en un punto, pero bueno, se me fue. Ya cuando me venga de nuevo la idea, ahí la vamos a volver a repasar. Bien. La pregunta es, ¿quiénes van a participar del rapto? ¿Quiénes se van en el rapto? Les pregunto yo a ustedes. ¿Quiénes se van al rapto? El hermano dijo la iglesia. ¿Hay alguna otra posibilidad? Los escogidos, dijo la hermana. ¿Y los escogidos no son la iglesia? ¿O es otro grupo aparte? Ahora ya entramos en una discusión calvinista. No, solo los escogidos se van al cielo.
Y los no elegidos, eso van para el infierno. Porque está predeterminado por Dios desde antes de la fundación del mundo. La salvación no es así. No. ¿Vamos a aclarar ese punto un chiquitito? ¿Todos los creyentes pueden ser? Amén. A ver, cuando la Biblia utiliza la palabra escogidos, cualquiera de los dos puede usar, ¿cierto? Ahí está, sí, cualquiera de los dos. Cuando la Biblia utiliza la palabra escogidos, la palabra es eclectos. Eso en griego es escogido, eclectos. ¿Y qué es la iglesia? Escogido. La eclesía. Es decir, la iglesia es la reunión de los eclectos. ¿Quiénes son los elegidos? Todos los que componen la iglesia. El asunto es fácil, no hay que enredarse en las palabras. Los escogidos son los, en griego, eclectos. Y la iglesia es la eclesía. ¿Qué es la eclesía? Es la reunión de los eclectos. Es decir, para hacerlo sencillo, todos los que pertenecen a la iglesia son escogidos. Todos. Los que pertenecen a la iglesia, quiero decir, no los que van a una iglesia. No. Usted sabe que hay una diferencia entre ir a una iglesia y ser parte de la iglesia. Haberse arrepentido de sus pecados, haber recibido a Cristo, haber nacido de nuevo. Ese es parte de la iglesia. El otro es un asistente a un templo. ¿Está claro eso, cierto? Amén. Entonces, sí, mi hermano. Bien, es un juego de palabras otra vez. En el castellano es como que tiende a confundir, pero a ver, un sinónimo de elegido es convocado. Muchos son convocados, pero pocos son los que se convocaron. Me pongo allá afuera con un megáfono. Venid al estudio bíblico de esta tarde, querido vecino, el Señor te invita. Aquí el pastor Ernesto también te invita. Venid. ¿Cuántos fueron convocados? Todos. ¿Pero cuántos se convocaron? ¿Se da cuenta? Es un juego de palabras. Pasado al castellano, será así. Y ahí nos confundimos. ¿Sí? La palabra del Señor me está diciendo, muchos son los convocados, pero pocos son los que se convocaron. Es decir, el Señor ¿a cuántos quiere salvar? El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan. Está claro lo que el Señor quiere. Ahora, ¿obliga a Él? Si el Señor invita, venid a mí todos los trabajados y cargados, pero ¿cuántos vienen? Entonces no es que Dios dice, mira, no, a ti no te escogí y cállate para afuera. No. Eso sería malinterpretar la Biblia, porque Dios quiere que todos vengan. El que se pierde es porque rechaza la oferta sincera del Evangelio que trae salvación al alma, al cuerpo, al espíritu. Entonces, la condenación corresponde al hombre, la salvación corresponde a Dios. ¿Amén, mi hermana? ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Entonces, acuérdense muchas veces de utilizar sinónimos. Lo mismo pasa con la palabra santificado. ¿Quién es santo aquí en esta noche, en esta iglesia? ¿Quién es santo? Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué significa santo? Un sinónimo. Separado, consagrado, dedicado. ¿De dónde? Del mundo y del pecado. ¿Usted fue separado del mundo y del pecado, sí o no? Entonces usted es santo. Está clarito. Fíjese que a veces hay que usar sinónimos para entender el concepto. ¿Sí? Entonces, todos los creyentes, todos los nacidos nuevos son santos y a la vez deben santificarse, deben consagrarse. Al utilizar un sinónimo queda clarita la cosa. ¿Cuántos justos hay en esta noche? Allá por ahí aparece el hermano, no, pero es que no hay ninguno justo, dice la Biblia. Sí, pero se está refiriendo al mundo. En el mundo no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, no hay quien entienda. Todos son culpables, todos son pecadores, pero en Jesucristo son declarados justos. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que separarlos tanto. ¿En el mundo hay algunos justos? No. Pero los creyentes, ¿son justos o no? Amén. Y no hay que confundir justo con perfecto. No. Los justos y los santos, es decir, todos los creyentes son imperfectos. Están en un camino de perfección. Amén. Hecha esa aclaración, seguimos. Si hay preguntas, sí, mi hermana. Siempre escucho yo decir de que en la Biblia dice que ni uno justo. Claro, pero estaba hablando del mundo. Por ejemplo, busquémoslo, Romanos capítulo 3. Busquémoslo rapidito, Romanos capítulo 3. Versículo 10, por ahí más o menos dice, no hay justo, ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Está hablando del mundo, de la humanidad está hablando, no de la iglesia.
Hay que ver de quién está hablando, siempre el contexto es determinante. ¿Alguien lo tiene? Léalo por favor, mi hermano. No hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpiente correa de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregado, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Amén, hasta ahí. ¿De quién está hablando? ¿De la iglesia o de todo el mundo? Está hablando del mundo. ¿La iglesia es el mundo? No, la iglesia está en el mundo, pero no es el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pablo está describiendo la condición de la humanidad. Por eso es importante leer todo el párrafo. No el versículo que dice, no, pero pastor, acá dice que acá no hay ninguno justo. Pero lea el resto, por hermano. Cuando uno lee el resto, cuando uno lee el contexto, se termina la discusión. Porque está clarito que Pablo está hablando de toda la humanidad, de todo ser humano en esta tierra, pero no está hablando de la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice la primera palabra? Justificado. Quiere decir que yo no era justo, pero Él ahora, por haber creído en Jesucristo, Él me declara justo. Amén. Entonces los cristianos son justos y son santos, aunque todavía somos imperfectos. Amén. Vamos a ser perfectos cuando llegue este día. Amén. El rapto de la iglesia. ¿Por qué? Esto corrupto se repite. Amén. Esto que todavía peca, yo no quiero, pero a veces peca esto, el cuerpo todavía peca, le gusta el pecado, le atrae todavía, hay una naturaleza que no quiere ser dominada y ser puesta bajo el control del Espíritu. Entonces esto que me queda todavía, Dios lo va a transformar, un cuerpo incorruptible de gloria. Ahora vamos a ver qué es el rapto, todas estas cosas, pero tiene que ver con eso. Entonces, cuando Dios glorifique mi cuerpo va a ser semejante al de los ángeles. No va a sentir atracción por el pecado y nada más. Ya el pecado es una cuestión del pasado. Va a ser una cuestión del pasado acá, en el rapto de la iglesia, que es lo que estamos esperando ahora. Entonces, ¿quiénes van a participar en el rapto? Todos los creyentes, todos los hijos de Dios, todos los nacidos de nuevo. No hay creyentes verdaderos que no participen del rapto. Algunos dicen, no, pastor, es que solamente se van en el rapto los que hablan en lengua. Falso, totalmente falso, ridículo y absurdo y sin ningún fundamento. Eso porque alguien que habla en lengua se piensa que está allá arriba en la nube, en el monte de la transfiguración. Bueno, pero hay que menos humo, más humo que telegrama indio. ¿Sí? Bien, eso es totalmente falso. ¿Y en qué se basa? Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes. Dice, no, es que las que tenían mucho aceite, es decir, las que tenían mucho del Espíritu Santo, son las que salieron a recibir al esposo. Y las que tenían poco del Espíritu Santo se quedaron. ¡Ay, qué tontería, Dios mío! Parábola de las 10 vírgenes es una parábola escatológica que representa a Israel durante la gran tribulación. Ni siquiera está dicha para la iglesia. Las 10 vírgenes no son la iglesia, son Israel en medio de la gran tribulación. ¿Lo vuelvo a reiterar? Parábola de las 10 vírgenes es una parábola escatológica. Las 10 vírgenes representan a Israel en el medio de la gran tribulación, no a la iglesia. La iglesia no son las 10 vírgenes. El Señor no se casa con 10 mujeres, se casa con la esposa. Si se casara con 10 vírgenes, bueno, que fresco dirían en Chile, ¿no? No, Él se casa con la esposa, que es la iglesia. No 10 vírgenes, ese es el ritual judío, así hacían los matrimonios en Israel. En Israel, ya que estoy hablando de eso, el matrimonio se hacía. El esposo, cuando estaba en la fiesta con su esposa, iba a buscar a los invitados. Israel es, las 10 vírgenes, invitado a la fiesta del esposo, no es la esposa. Lo que está describiendo ahí sigue exactamente el ritual judío del matrimonio. Y si usted lee desde Mateo 24, él comienza a describir la gran tribulación. Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos
será. Es la única parábola de la Biblia que está en tiempo futuro. Todas las demás están en tiempo presente. Porque el reino de los cielos es. Porque el reino de los cielos es. Porque el reino de los cielos es. Las 10 vírgenes, entonces el reino de los cielos será. Es la única parábola de la Biblia que está en tiempo futuro. Es un tiempo escatológico y de acuerdo a lo que vine hablando es Israel en la gran tribulación. Es decir, cuando yo predico parábola de las 10 vírgenes y digo esta es la iglesia, estoy cometiendo un error grosero. No es la iglesia, es Israel en medio de la gran tribulación. ¿Quiénes van a participar? Todos los creyentes. Desde el día del Pentecostés hasta el día del rapto, todos los que murieron van a ser resucitados, ¿sí? Resucitados, y los que estén vivos seremos transformados. ¿Cuánto va a durar eso? La palabra griega es en un átomo, una fracción indivisible de tiempo. La palabra, en griego ahí la palabra es átomo, es decir, nada, no va a alcanzar. Yo he visto estos comentarios que hay en YouTube, en internet, dice, hay el último momento, predicador no sé cuánto, dice que el Señor avisará media hora antes del rapto. Qué tontería, lea la Biblia, es en un abrir y cerrar de ojos. Y ya hace 2000 años que le viene avisando que el rapto viene. ¿Qué más aviso quiere? Ah, quiere media hora todavía. Eso es engañar a los carnales. Eso es un engaño y una tranquilidad, permítame la palabra, es un engaño de tontos que se engañan a sí mismos. El Señor no va a avisar ni media hora antes, ni 15 minutos antes, ni 20 minutos antes, ni va a venir a tocar el timbre. Mira, en 5 minutos viene el rapto, te estoy avisando porque eres mi hijo. No, ya te lo avisó su palabra hace 2000 años. Mi deber es estar apercibido, en santidad, buscando al Señor. Ese es mi deber, nada más. Haciendo la obra común y corriente, ¿eh? El Señor no necesita gente en oración y ayuno para irse del rapto. Este es otro problema también. Algunos enseñan que hay que estar en un estado inmaculado de oración y ayuno porque si no se viene el rapto no te vas. Mire, si el rapto es hoy, en este momento, acá es de noche, pero en China los creyentes están de día. Es decir, que algunos están en la fábrica, otros están manejando el bus, el otro está reparando la rueda del camión. Es en un abrir y cerrar de ojos en todo el mundo. Para uno va a ser de mañana, para otro va a ser medianoche, para otro va a ser de tarde, para otro va a ser de mediodía. Porque es en todo el mundo un abrir y cerrar de ojos. Se llevó toda una generación de creyentes. Entonces esto de que tenemos que estar en el culto, no, a algunos les va a tocar en el culto, eso es verdad, pero a otros les va a tocar durmiendo, porque es en todo el mundo. Es decir, el creyente va a estar en un estado normal, habitual, cotidiano. Por eso no tenemos que ser fariseos hipócritas que tienen una doble vida. Mi vida de cristiano no es solo dentro de la iglesia, es en mi casa, es en mi trabajo, porque en cualquier momento, como dice un viejo himno, viene otra vez, al amanecer o tal vez al anochecer. No sé si lo conocen ese himno acá. Viene otra vez, tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Lo importante es que viene otra vez. Entonces no tenemos que ser gente hipócrita de dos caras. El creyente tiene que ser creyente en todos lados. Es decir, el Señor va a venir a buscar a su iglesia en cualquier momento del día, pero si para nosotros es de día, para otro va a ser de noche y para otro va a ser de tarde. ¿Sí, mi pastor? Pastor, y referente a eso, entonces, cuando Jesús da la parábola, dice que dos estarán en el campo, dos estarán en el molino, uno será tomado, el otro dejado, se estará refiriendo a eso, al tiempo que puede ser. ¿Al rapto? ¿Sí? No. No. Ahora vamos a ese texto. Es muy común ubicar ese texto en el rapto, pero eso no es el rapto. Por eso pregunto. Amén. Pero es muy común. Siempre hay que ver el contexto, dónde están los versículos. Ese versículo está en Mateo 24. En Mateo 24 el Señor está describiendo la gran tribulación. Por lo tanto, no puede ser el rapto. Ya, primer detalle. ¿Por qué no puede ser el rapto? Porque ya fue. Es antes. O sea, primero el rapto. Si él está describiendo la gran tribulación, dice: el uno será tomado, el otro será dejado. Se refiere a la batalla de Armagedón.
Porque él terminó todo su discurso: entonces cuando veáis en Jerusalén la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que esté en su casa no vuelva a Jerusalén, huya a los montes, el que dejó su capa no vuelva a buscarla, arranquen. Si aquellos días, ¿qué está describiendo? La gran tribulación. Si aquellos días no fueren acortados, ninguno sería salvo. Y después dice, y dos estarán durmiendo. Está hablando de la tribulación, no del rapto. ¿Se da cuenta? El contexto determina de qué está hablando. Y entonces dice, dos estarán durmiendo, dos estarán en el molino, uno tomado, el otro dejado. ¿Qué significa eso? Significa que uno va a ser alcanzado, va a ser muerto, y el otro va a ser salvo. Pero de la gran tribulación. No está hablando así del rapto. Acuérdese que en la gran tribulación, ¿quién va a estar acá? El anticristo, el falso Mesías, persiguiendo al pueblo judío principalmente. Él está describiendo los últimos días de la tribulación. Entonces ese no es el rapto. Se parece, pero no es el rapto. El que sobreviva allí, el que sobreviva, el que no murió, es el que entra al reino milenial. En cambio acá, en el rapto, todos los creyentes, no es que asista a una iglesia, no, eso está claro. Todos los creyentes, hablen lengua, no hablen lengua, esté en el ministerio, no esté en el ministerio, no importa la actividad que hagan, todos los creyentes, los que murieron van a ser resucitados. Amén. Y los que estemos vivos seremos transformados. ¿En cuánto tiempo? En un abrir y cerrar de ojos. Y recibiremos al Señor ¿en dónde? Otra vez la nube. ¿Cómo dijeron los ángeles a los apóstoles? Varones, ¿por qué estáis mirando así? Así como le habéis visto ir, volverá. ¿Y en qué se fue él? Amén. Él se fue en una nube, vuelve en una nube. Y desde la nube Él llama con voz de mando, con voz de trompeta, llama a sus escogidos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados y recibiremos al Señor ¿en dónde? En el rapto. El Señor no viene a la tierra. En las nubes. El de las nubes llama a sus escogidos. Es decir, a toda la iglesia. Llama a toda la iglesia, todos cuerpos transformados, cuerpo incorruptible de gloria. La pregunta que siempre hacen: ¿y qué va a pasar con aquellos que se lo comió un tiburón en el medio del mar? ¿No? Claro. ¿Y qué hacemos con la cremación? ¿Lo cremamos o no lo cremamos al final, tío Pancho? ¿Necesita el Señor las cenizas? Cuando el creyente muere, ¿a dónde va su espíritu y su alma? ¿A dónde se va? Vuelve allá. Entonces el espíritu y el alma ¿a dónde vuelven? Claro, Pablo dice, ausente del cuerpo, pero presente para el Señor. Es decir, cuando el creyente muere o duerme, que bíblicamente es lo mismo, el alma y el espíritu vuelven a la presencia de Dios. Estoy hablando del creyente. ¿El cuerpo qué pasa con él? Se lo comen los gusanos. Y había un topo por ahí abajo y también le arrancó una mano al final. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque tenía hambre y se lo comió. ¿Necesita el Señor andar buscando ahora al topo? ¿Dónde está el que le comió el brazo al tío Pancho? No necesita nada de eso el Señor. Porque el Señor va a crear un cuerpo nuevo. Amén. Así que si lo cremaron, si se ahogó, se lo comieron los pejerreyes, no importa, no interesa. Él tiene el alma, Él tiene el espíritu, crea un cuerpo nuevo que se le envase nada más y lo une. Listo. Cuerpo incorruptible de gloria, seremos como los ángeles. No dice seremos ángeles, seremos como los ángeles. ¿Sí, mi hermano? Ajá. Ese es otro tema. No está relacionado con el rapto, pero voy a responder a eso. A ver, la donación de órganos. Hay con cierta donación de órganos. Primero, no tiene que ver eso con el rapto, porque ya dijimos que
El Señor no necesita sus riñones, porque la carne y la sangre, o sea que usted los puede haber perdido, cambiado, canjeado, perdido en el bingo, apostado en la ruleta, y el Señor no necesita esos riñones, porque la carne y la sangre no eran al reino de Dios. ¿Se da cuenta? Nada. La que se ama no se ama. En este sentido del rapto no, pero ahora vamos a hablar de la donación, que es otro tema. Entonces, en relación al rapto no tiene nada que ver, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Amén. Bien, pero el tema de la donación de órganos es un tema en sí mismo, que vamos a responder algo. Hay cierta donación con la que yo estoy de acuerdo y cierta donación con la que yo no estoy de acuerdo. De hecho, en mi carnet dice no donante. ¿Pero por qué? ¿Por el rapto? No tiene nada que ver el rapto acá. ¿Por qué? Hay donación que se llama donante vivo, es decir, a mí me pueden sacar un riñón y resulta que un hermano de la iglesia necesita un riñón si no se muere, y yo como tengo dos y puedo sobrevivir con uno, lo amo tanto a mi hermano que dejo que me operen, le sacan un riñón, él sigue viviendo, yo sigo viviendo. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer. ¿Es elogiable? Es elogiable. Yo estoy de acuerdo con donante vivo. Eso se llama donante vivo. Otro caso, hígado. Hay un hermano que necesita hígado porque tiene una cirrosis, porque tiene una hepatitis fulminante, o le cambian el hígado, le hacen un trasplante de hígado o se muere. Yo lo amo tanto que permito que me abran, me operen, me cortan una parte del hígado que es como la cola de la lagartija. ¿Agarró alguna lagartija alguna vez? Se le corta la cola. ¿Y qué pasa después? Se regenera. El hígado se regenera. Solo, natural. Entonces a usted lo pueden abrir, le sacan una parte del hígado, le ponen ese hígado que es compatible con aquel otro hermano, él sobrevive, yo sobrevivo y mi hígado se regenera y pasado X tiempo, lleva un proceso, vuelve mi hígado a estar en condiciones normales, lo mismo que la sangre. Por eso donamos sangre, porque la sangre se regenera, le sacan medio litro y que usted queda con 4 litros y medio ahora. No, se regenera y al X tiempo usted vuelve a tener aproximadamente los 5 litros. ¿Se da cuenta? Con ser donante vivo yo estoy de acuerdo. Yo dono sangre. Podría donar mi hígado, parte, no todo, porque si no me muero. Podría donar un riñón, no los dos obviamente. Siempre donante vivo. Después hay otra donación que es la donación bajo muerte clínica. A ver, donación con muerte física no sirve, porque si no vamos al cementerio, le sacamos cualquier cosa, cualquier final, no sirve. Tiene que estar clínicamente muerto. ¿Qué significa eso? Que el cerebro, el switch, se desconectó y no hay conexión. El cerebro, si está ordenando algo al cuerpo, por alguna razón no está conectado. No murió el cerebro. Se desconectaron los cables y la ciencia todavía no ha encontrado la forma de unirlos de nuevo. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? El cerebro no murió. Es falso, y esto consúltelo con cualquier médico cristiano, es falso decir se murió el cerebro, ya no hay alternativa. No, el cerebro no se murió. Mire esto, para hacerlo bien claro. Si mi pie yo lo dejo mucho en el hielo, ¿qué pasa con él? Se congela. Y si se congela, ¿qué pasa? Se mueren las células. Si se mueren las células, ¿qué color toma el pie? Negro. Necrosidad se llama eso, necrosado. Y si el pie está necrosado, ¿qué hay que hacer? Hay que amputarlo, no tiene arreglo. ¿Por qué? Porque si eso está muerto, contamina al resto. El cerebro no está muerto, no está necrosado, no está corrompido y no está echando a perder el resto del cuerpo, está desconectado internamente. Estoy usando palabras gráficas para que entendamos. Entonces, tenemos una persona que clínicamente el cerebro no responde. Entonces se lo declara clínicamente, no físicamente, clínicamente muerto. Entonces dicen donación de órganos. Entonces le sacamos el riñón, le sacamos el corazón, está vivo. ¿Qué es la muerte desde el punto de vista cristiano? Es la separación de la parte inmaterial, es decir, alma y espíritu, del cuerpo. ¿Qué es la muerte? Separación.
Cuando se separa lo interior con el cuerpo muere. La persona está viva. No hay separación en ese caso de alma y espíritu del cuerpo. Han habido muchos casos en que la persona dice, mientras ustedes discutían si donaban o no donaban, si lo desconectaban o no, pero casos comprobados, no opiniones, casos comprobados. La persona estaba escuchando, pero como su cerebro está desconectado, no tenía ninguna posibilidad de responder. La persona no está muerta, está viva. Nada más que no responde. Está desconectado su cerebro del resto del cuerpo. Con esa donación, yo no lo desconecto. ¿Por qué? Porque en realidad estoy exterminando la vida. ¿Se da cuenta? Entonces, con cierta donación yo estoy de acuerdo. Con otra donación no. Yo podría ser donante vivo, sí. Pero donante en cualquier forma, no. De ninguna manera. Insisto, eso no tiene que ver con el rapto, tiene que ver con otras cosas. El Señor no necesita sus riñones. Mire, hubieron miles y miles de creyentes que se lo tiraron a los leones, ¿sí o no? Otros los quemaron en la hoguera, ¿sí o no? En definitiva, quemarlo en la hoguera, ¿qué hicieron? Lo cremaron. Entonces algunos hoy dicen, no, pero no sería bueno cremarlo. Mire, cremaron un montón. ¿Qué es cremarlo? Hacer más rápido que se haga ceniza, nada más, y de todos modos se va a hacer ceniza. Dejándolo naturalmente van a pasar, no sé, 50 años. Y el otro lo hacemos más rápido, nada más, en un par de horas ya está ceniza. Lo único que hizo es apurar el proceso. De todo modo va a hacer eso. Amén. O sea que si usted quiere cremar a un difunto, crémelo. Si usted quiere, espere que muera, sí. es lo posible, ¿no? Claro, o sea, yo me opongo a la cremación, no. Si usted la quiere hacer, hágala. A mí me da lo mismo. ¿Qué pasa si a mí me creman? Nada, esperen que yo no lo sienta por lo menos. Claro, primero yo no me voy a dar ni cuenta, yo voy a estar gozando de la presencia del Señor. Nada. Y cuando venga el rapto, el Señor va a crear un cuerpo nuevo y mi alma y mi espíritu que está en su presencia lo pone en ese cuerpo nuevo y yo ya tengo un cuerpo incorruptible de gloria, no el de carne y hueso. ¿Para qué quiero ese? Ya viví en ese. Ese se enfermaba, le dolía la espalda, se cansaba, le dolían los ojos. No quiero el mismo. ¿Para qué quiero andar buscando mi riñón donde está por ahí? Que se lo quede otro. ¿Se da cuenta? ¿Está contestada la respuesta, mi hermana? Amén. Si hay más preguntas, las hacemos. Entonces, ¿quiénes se van en el rapto? Uy, ya son las 10 y 20, pastor. 10 y 20, ¿y ustedes están en el culto todavía? ¿Son reincidentes? ¿Y van a venir mañana? Amén. ¿Son reincidentes entonces? 5 minutitos me dan. Amén. Dijimos que era especial hoy, ¿no? Vieron que cuando empezamos a hablar de las cosas del Señor, cómo nos entusiasmamos, ¿no? Aleluya. Si tienen preguntas para mañana, se le ocurren entre hoy y mañana, traigan la anotada y vamos respondiendo preguntas con la ayuda del Señor. Vinimos a esto, pero yo decía a mi pastor, yo vine a esto, me encanta hablar de mi Señor, me encanta hablar de la palabra. Amén. Viene el rapto, ¿quiénes se van? Todos los creyentes, hablen en lengua, no hablen en lengua, eso no tiene nada que ver eso. No hay creyentes de primera y de segunda, hay hijos de Dios nada más. Algunos serán más obedientes que otros, pero hay, como en toda familia, ¿cierto? Bueno, pero nada más que eso, pero no, la salvación que el Señor nos da para todos. Ahora, la condición es haber nacido de nuevo, la única condición para ser raptado, porque algunos, insisto, sí, dicen, hay que hablar en lengua. No, la condición es haber nacido de nuevo, sí, mi hermano. ¿La salvación se pierde o no se pierde? La pérdida, yo le voy a responder en mi postura, siempre yo aclaro esto, en mi postura. No todos los pastores tienen la misma postura. Hay pastores pentecostales que dicen la salvación se pierde. Hay pastores pentecostales que dicen la salvación no se pierde. Yo tengo varios amigos pastores pentecostales en esta misión y en otra misión, son pentecostales y al igual que yo dicen no se pierde. ¿Sí? Pero son posturas personales. A la luz de la palabra, la salvación tiene que ser segura. Ahora, siempre tenemos que aclarar que la salvación no se pierda, que la salvación sea segura. Eso no es licencia para pecar. Si una persona se toma la ligera al pecado es porque no es salvo, está claro. Pastor, a mí un día una hermana me argumentaba que si yo tuviese que hacer cuando dice el texto
Amén. Entonces yo decía, pero a donde dice, retén lo que tiene para que nadie toque tu cuerpo. A ver, eso tiene que ver con lo que vamos a ver porque hoy ya no nos da el tiempo, lo vamos a ver mañana, acá. Cuando subamos al cielo, ¿a qué vamos a subir? Cuando subamos al cielo, ¿a qué vamos a subir? Lo primero que vamos a subir los cristianos es al tribunal de Cristo. ¿Han escuchado hablar del tribunal de Cristo? Porque todos seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice Pablo. Es decir, cuando la iglesia sube, viene el tribunal de Cristo. ¿Sí? En el tribunal de Cristo, ¿qué se va a determinar? ¿Si es salvo? No, para eso subió. Ya es salvo. Es decir, usted participa al rato, listo. Listo, ya está. Es salvo. En el tribunal de Cristo es el juicio de las obras del creyente, no del creyente. Mi juicio ya se hizo acá en la cruz del Calvario. La pena y la culpabilidad mía ya fue pagada por otro. O sea que Dios ya me juzgó en Cristo. Es decir, el juzgamiento por mis pecados ya está acá en Cristo. Por la fe está en Cristo. Lo que yo tenía que pagarle a Dios lo pagó Cristo por mí. Y la ropa que Él dejó allí ensangrentada, ropa de un inocente, me la puse yo. Por eso sus túnicas quedaron abajo. Y yo estoy vestido de la ropa de Cristo. Cuando el Padre me ve vestido con la ropa de su Hijo. Amén. ¿Sí? Amén. Bien, entonces lo que yo debía por el tema del pecado ya fue pagado. Cuando yo suba acá, cuando usted suba acá, va a subir y lo primero que se va a encontrar es con el tribunal de Cristo. Termino acá. El tribunal de Cristo se trata del juicio de las obras del creyente, es decir, Dios va a recompensar el trabajo que usted hizo para el Señor mientras estaba aquí en la tierra. ¿Cómo los va a juzgar? Primera de Corintios capítulo 3. Tribunal de Cristo, Primera de Corintios 3. Porque dice que si nuestra obra es de paja, de heno, de madera, de hojarasca, de oro, de plata, de piedras preciosas, el día, ¿cuál día? La declarará, porque por fuego será probada, es decir, el Señor va a evaluar. A ver, Mabel, ¿cierto? Hermana Mabel. A ver, Mabel, las obras que hiciste para mí fueron estas, hiciste, vamos a suponer, 50 obras, pero mira, de las 50 obras, 10 fueron hechas de una manera que a mí no me agrada. Por ejemplo, vamos a ponerle de mala gana. Sí. El Señor le recompensa por las 40 bien. El Señor va a recompensar la obra buena que usted hizo. ¿Y qué es buena delante del Señor? La que se hizo de acuerdo a lo que el Señor pide. Si yo lo hago por envidia, por enojo, por celo, por competencia, por ser visto, de mala gana, eso no sirve. Esas son obras de heno, de madera, de paja, de hojarasca. Se queman, se consumen. No hay recompensa por eso. Pero las obras dignas de oro, de plata, de piedras preciosas, dice, recibirán alabanza. Es decir, el Señor la elogiará delante de su Padre y delante de los millares de ángeles. Le dirá al Padre: Padre, mira este tesoro de la gracia tuya. Por ella yo di mi vida y mira qué calidad de creyente que fue. Que el Señor Jesucristo diga eso de nosotros, yo me caigo derretido. Ahora, qué pena si todo lo que yo hice lo hice con soberbia, con altivez, para ser visto, para vanagloria, buscando un puesto, buscando un carguito. No sirve para nada. Un predicador, para terminar, dijo, yo siempre estoy terminando, ¿vieron? Amén, amén, sí, mi hermano. No, por favor, mi hermano. Haber nacido de nuevo. Sí. Haber nacido de nuevo. A ver, ¿cómo yo llego a ser creyente? Por el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, le dice a Nicodemo, si no naciere del agua y del Espíritu. El agua representa la palabra. Entonces, el nuevo nacimiento, ¿qué es un creyente? Alguien que ha nacido de nuevo. Se lo dice en esta frase: un creyente es una persona que nació 2 veces y muere una sola vez. ¿Amén? Un creyente es una persona que nació 2 veces pero muere una sola vez. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es cuando yo recibo a Cristo, y de verdad lo recibí porque me arrepentí de mis pecados, porque creí en Él, en su sacrificio por mí, porque creo que su sangre me limpia. Yo llego a creer eso porque escuché el mensaje, la palabra de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento, según Juan capítulo 3, se produce por la palabra, escucho el mensaje, y por el Espíritu Santo que obra en ese mensaje. Y Él
me regenera, me hace nuevo. Acá interiormente nací, soy una nueva persona. Ahora la nueva persona ya no desea el pecado, desea la santidad. Yo tenía 13 años cuando me convertí al Señor. Y yo andaba con 13 años allí jugando con mis amigotes y todo, y como siempre, como todos los días, se me salió un garabato, como dicen acá. Resulta que yo sentía acá en mi corazón, eso no se dice. Nunca me había pasado eso. Había una nueva naturaleza, es decir, el Espíritu Santo me estaba molestando. Ya ese vocabulario no va. Ese es el testimonio interno del Espíritu. Eso es una evidencia del nuevo nacimiento. Yo tenía 13 años, en marzo del 86. Me bauticé ese mismo año, en octubre del 86. Marzo del 86, terminó el año 86, yo tenía 13 años, tomé la Biblia desde el libro de Daniel hasta Apocalipsis, lo leí todo y tenía 13 años. Dios puso en mí un hambre por la palabra. Pasó poco tiempo y yo ya había leído la Biblia completa. Tenía 13 años. Capaz que a los 14 yo ya había leído la Biblia completa. Nunca yo había tenido interés por la Biblia, lo pone el Espíritu Santo. Son evidencias del nuevo nacimiento. ¿Por qué el nuevo nacimiento? Porque hay una nueva persona, una nueva naturaleza. Dios me está guiando, me está impulsando, me está motivando. Ahora yo tengo que dejar guiarme, no tengo que dejar de ser porfiado. Porque hay una nueva persona. Entonces el nuevo nacimiento es eso. Yo escucho el mensaje de Dios, escucho la palabra de Dios, lo recibo con fe, el Espíritu Santo obra en mí y me hace de nuevo. Regeneración o nuevo nacimiento es lo mismo. Dios nos hace de nuevo. Recién ahí soy cristiano. Yo puedo venir al culto durante 20 años y nunca haber nacido de nuevo. Porque nunca acepté la palabra, porque nunca me arrepentí de todo corazón, porque nunca el Espíritu Santo transformó mi vida. No porque Él no quiera, sino porque yo no lo dejo, porque yo me reservo, porque yo no quiero. Hay gente que ama tanto su pobre pecadillo que no se lo quiere entregar al Señor, no está dispuesto a renunciar. Por eso hay gente que a veces no crece en las iglesias. 20 años, como dijo un pastor, un hermano con jactancia, con soberbio, de orgullo, le dijo: pastor, yo llevo 30 años en el Evangelio. El pastor le contestó: usted no lleva 30 años en el Evangelio, usted lleva un año en el Evangelio y los otros 29 los repitió. ¿Amén? Claro, por eso hay que quebrantar el corazón. Esto es un examen cada día de conciencia. Yo me levanto como el salmista y le digo: Señor, examíname y ve si hay en mi maldad. Lávame y seré limpio. Amén. Guíame por el camino bueno y recto. Esa es la actitud del creyente cada día. Así vamos a crecer, así vamos a entender. Termino. El salmista decía, y no era ciego David, ¿verdad? No, pero él decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo no voy a entender las cosas espirituales que están en la Biblia, sino vengo con una actitud humilde y quebrantada ante su palabra, con el deseo y la determinación de obedecerle. Amén. Tiene que suceder, mis hermanos, en nuestra vida, de solamente leer la palabra, leerla, ni siquiera estudiarla, leerla y caer quebrantado. Amén. En mi experiencia muchas veces, pero no porque yo sea especial, es lo que hace el Espíritu Santo en cualquiera. Amén. No, el Señor no tiene hijos privilegiados ni regalones. El pastor tiene su perro regalón ahí, pero el Señor no tiene hijos regalones, no. Todo aquel que se entrega en sus manos es un hijo regalón del Señor. Y a medida que el Señor ve obediencia, sujeción, sumisión, Él lo va bendiciendo. Por eso dice la Escritura, Él añade gracia sobre gracia. Amén. Más me rindo, más me da. Más me entrego, más recibo. Amén. Más me quebranto, más me levanta. Gloria a Dios. Así hace el Señor con cada uno de nosotros. Amén. Por eso tenemos que tener la experiencia, mis hermanos. Si usted no ha tenido esta experiencia, yo le animo. Muchas veces, hoy hablaba con mi hermano Gerardo allá almorzando en Los Ángeles. Le decía a mi hermano, muchas veces leyendo la palabra he caído quebrantado de rodillas y he llorado como un niño y solamente estaba leyendo. Me acuerdo ese día que estaba leyendo ahí cuando Tomás, no, si no meto la mano en el costado, mi dedo ahí en la llaga, no creeré, aparece el Señor, le dice Tomás.
Mete tu mano en mi costado, tu dedo en mi llaga, no seas incrédulo sino creyente. Toma, estoy leyendo nada más en mi mesa, tranquilo en la mañana. Esto hay que hacerlo tranquilo, no con tanto boche, tele perdido, no, tranquilo, el devocional, a solas con Dios. Tranquilito, 8 de la mañana, hay un sábado, yo no estoy trabajando, ahí leyendo la palabra. Estaba leyendo nada más, en la mesa. Y Tomás le responde, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le responde, porque me viste, Tomás, creíste. Y ahí viene el quebrantamiento para mi alma. Bienaventurado el que no vio y creyó. Eso fue una espada que atravesó mi corazón. Caí quebrantado de rodillas y no podía parar de llorar. Porque yo le decía al Señor, Señor, yo no he visto nada, pero he creído. Yo creo. Gracias, Señor. Amén. Y lamento cuántos cristianos están pidiéndole un milagro más, tócame otra vez y otra vez. El Señor debe estar pensando, ¿y hasta cuándo me vas a creer a mi palabra? ¿Cuántos milagros tengo que hacer para que me creas? Bienaventurado el que no vio y creyó, aunque no hubiera un milagro en mi vida, le creo porque Él lo dijo. No necesito más, su palabra me basta, su palabra me llena, su palabra es garantía. Si Él me dijo, el que creyere será salvo, soy salvo, punto. No es condicional, no es por mi fuerza, no, bueno, era salvo, pero piénsalo bien, mira si te equivocas. No, le creemos a Él. Amén. ¿Oramos al Señor? Amén. Padre, te damos gracias por poder compartir tu preciosa palabra en esta noche. Gracias, Señor amado, por estar ante tu palabra, Señor, y poder ser enriquecidos, bendecidos por ella, Señor. Te damos gracias, Señor. Qué preciosas son tus palabras. Señor, pon en nuestro corazón este compromiso con la oración y con la palabra de Dios. Señor, queremos ser animados, motivados por el Espíritu Santo a seguir creyendo, a seguir avanzando, a seguir creciendo. Bendice esta obra local. Bendice a mis hermanos, bendice a mis pastores. Señor, ayúdales, fortalece. Derrama abundante gracia, sabiduría, conocimiento, Señor amado. Oh Dios de la gloria, que podamos seguir creciendo en esa fe. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. La gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Jaime. Bien, vamos. Ya le hemos dado gracias a Dios, ¿cierto?, por este mensaje extraordinario. Mañana, segunda parte. Y bien, vamos a hacer el